¿Cómo estamos? Licenciado Francisco Molina, auxiliar en Psicología Contemporánea. Hoy vamos a ver el tema número 6 que tiene que ver con entrevistas psiquiátricas. Acá vamos a ver los tipos de entrevista, los aspectos que vamos a tener en cuenta. Es un tema bastante corto, no creo que el video dure más de 30 minutos, pero es muy importante porque nos sirve como una base, un fundamento. Esta técnica es muy valiosa a fin de obtener información sobre el paciente y para evaluar el estado actual de ese paciente. Y además nos va a servir también para realizar el proceso de atención a enfermería. Los objetivos de la entrevista, ¿cuáles son? Es reconocer los datos sobre los antecedentes y el estado del paciente. También nos favorece establecer una relación de aceptación con ese paciente. Ayuda a un paciente valorar las conductas del paciente y analizar el estado actual mental de ese paciente. Estos estados, o sea, esta información que vamos a obtener, nos van a servir de base en la elaboración del diagnóstico de enfermería y en la planificación de los cuidados de enfermería. Por lo tanto, es un instrumento muy valioso para la realización del proceso de atención en enfermería. Para conducir la entrevista de la manera apropiada es necesario, por supuesto, tener ciertos principios que van a guiar durante todo el desarrollo. Y de eso vamos a tratar ahora. Ahora, ¿cuántos tipos de entrevistas conocemos? Y tenemos, que puede ser individual o grupal, puede ser abierta o puede ser cerrada. Una cerrada, es decir, acá, ¿cuándo se dice que es una entrevista que es cerrada? Y bueno, cuando las preguntas ya están previstas, tanto puede ser en el orden como la forma en que nosotros las vamos a plantear y el entrevistado, es decir, el paciente no la puede alterar. Y además la respuesta de ese cuestionario, la respuesta generalmente puede ser respuesta monosílaba prácticamente. Por ejemplo, es decir, su edad, entonces no hay una amplia variedad para decir, bueno, no, yo creo que yo ahora voy a tener 10 años, enseguida 15, no, tiene una edad y listo, tiene esa edad. O, por ejemplo, incluso puede ser un tipo de pregunta cerrada dicotómica, es decir, que se acepten dos respuestas. Por ejemplo, ¿usted estudia actualmente? Por ejemplo, podría ser. Así, sí, no, listo, eso es cerrado. O puede ser con varias alternativas. Pero en mi formulario yo ya puse esas alternativas. Entonces, cerrado, por ejemplo, qué sé yo, podría ser cuántas veces ve por televisión o cuántas horas ve televisión los domingos. Y ustedes van a poner, qué sé yo, en una opción no veo televisión, menos de una hora, 1 o 2 horas, 3 horas, 4 horas, más de 5 horas. Es decir, es cerrada, pero con varias alternativas. Y son esas las alternativas en las que el paciente va a elegir una de esas alternativas. Entonces, por un lado está la cerrada y por el otro lado está la abierta, en donde el entrevistador, es decir, el enfermero va a tener la libertad de hacer las preguntas y el paciente va a tener la flexibilidad también para responder. Por ejemplo, motivo de su tristeza. ¿Por qué usted está con angustia? ¿Usted está con ansiedad? ¿Por qué usted está con llanto? ¿Por qué está triste? Entonces, el motivo de tristeza, si no lo voy a poder poner en opciones totalmente clasificadas o en 5 tipos de opciones nada más. El motivo de tristeza puede ser amplia. También conocemos otro tipo de entrevista, como por ejemplo, de acuerdo al beneficio que va a tener. Por ejemplo, ¿quién es el beneficiario en este caso? En nuestro caso, estamos hablando del pacientito. Y podría ser también, por ejemplo, esas entrevistas que tienen fines institucionales o de investigación. Vamos a ver dentro de lo que es la entrevista cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta. Fundamental, porque acá nosotros vamos a ver puntos, pasos y etapas. Puntos, pasos y etapas. Y ahí terminaría el tema. Dentro de estos puntos que vamos a tener en cuenta, se debe evitar las interrupciones, fundamental, porque si yo interrumpo, voy a interrumpir el flujo de lo que quiere decir la persona. Y yo lo que necesito en ese momento es que la persona me cuente lo que está pasando por su mente y por sus emociones para yo poder interpretar realmente qué es lo que le está sucediendo a ese paciente.
Entonces, si yo interrumpo el flujo de lo que me está diciendo ese paciente, el paciente también va a interpretar que no le interesa lo que yo estoy mencionando. Porque si yo estoy contando algo, lo que yo estoy necesitando es que una retroalimentación positiva, es decir, que si yo estoy contando algo y a lo mejor estoy poniéndole emoción a lo que estoy contando, si me interrumpe entonces significa que no está interpretando mi emoción, por eso me está interrumpiendo. Por lo tanto, cuando quiera volver a hablar ya lo voy a hacer de manera limitada porque yo estoy asumiendo que no estoy teniendo una retroalimentación positiva porque la otra persona no me está interpretando, no me estoy comunicando. Y entonces estoy asumiendo que en lo que yo quiero comunicar estoy solo. No hay otra persona que me esté recibiendo lo que yo quiero dar. Entonces por eso se debe evitar las interrupciones y hay que establecer un buen clima para la entrevista. La enfermera debe lograr que el paciente note que sí está interesada por su problema. Debe ser lo más natural posible. Es importante que la enfermera recuerde que la entrevista es un instrumento de ayuda para el paciente y un método de investigación y diagnóstico para nosotros los enfermeros. Normalmente, ¿sí? Normalmente la entrevista no debe durar una hora o más de una hora. Generalmente incluso las horas cátedras, por ejemplo en las escuelas, son de 40 minutos porque se ha llegado a un consenso, un estudio, en donde se dice que después de los 40 minutos toda la concentración que se puede llegar a tener ya es ineficaz en ese lapso de tiempo. Entonces no debe durar una hora o más de una hora. Entonces está ahí entre 30 y 60 minutos, por ahí lo ideal sería 30-40 minutos, que sería lo más recomendable. Bien, siempre y cuando recordemos que por ahí esto no está sujeto, no es muy fijo que digamos, entonces por ahí las circunstancias que rodean, digamos, lo que sería la entrevista o el motivo de la entrevista va a determinar realmente la duración, pero es una recomendación nada más cuánto se podría durar, que en una cuestión personal diría 40 minutos en promedio, estamos bastante bien. Se le debe permitir al paciente que tome la iniciativa de la conversación, es decir, pero si el paciente está como en mutismo, entonces yo debo estimular a que se inicie esa conversación. La enfermera debe evitar manifestar una opinión, porque generalmente cuando emitimos una opinión, siempre ese tipo de opiniones siempre va cargado de una manera o de otra con algún juicio de valor. Y nosotros debemos evitar los juicios de valores, porque nosotros tenemos que tener una conducta terapéutica, una conducta profesional. Aún así, yo sepa que al paciente que yo le estoy entrevistando, no me guste el porqué, o sea, de lo que hizo para estar frente mío, por ejemplo. Supongamos que yo estuviera por hacer una entrevista en una sala psiquiátrica de un paciente internado y una pacientita que está ahí que dice, bueno, y que sé que está ahí porque tuvo una crisis maníaca o una crisis esquizofrénica, psicótica y terminó con la vida de su pareja. Y entonces cuando está ahí estoy con la señora y la señora dice, bueno, sí, yo sí lo maté, pero lo que sucede es de que después de que yo después de que yo maté a mis hijos, ¿sí? Porque después me enteré de que él me había engañado, entonces yo de bronca estaba muy ofuscada, maté a mis hijos y después maté a mi marido. Y uno choqueado, y a lo mejor uno es padre, uno es madre, a lo mejor no deja, digamos, de tener esa empatía o no deja de hacerse, o sea, porque lo que está teniendo en ese momento es también, recuerden que también está haciendo una irradiación afectiva ese paciente y me va a irradiar. Y yo inmediatamente, como soy un ser humano, voy a tratar de mantener un tipo de juicio o una opinión. Y en realidad, a lo mejor en ese momento yo lo único que necesito, quiero hacer es dar mi opinión, pero una opinión dando un juicio de valor. Y decir, no, ¿cómo va a ser eso? Yo jamás lo haría. Por ejemplo, yo jamás lo haría. ¿Cómo haría eso? ¿Por qué mis hijos deberían pagar por una cosa así? Y más por ese motivo.
Entonces, la enfermera debe evitar manifestar su opinión, ¿sí? Y mucho menos con respecto a juicio de valores. Nosotros debemos mantener esa conducta profesional. La enfermera no se debe sentir obligada a llenar esos espacios vacíos hablando solamente por hablar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La enfermera debe evitar dar la impresión de tener apuro, es decir, bueno, a ver, me habla rapidito, porque tengo que hacer otras cosas. No, tampoco no es así la cosa, ¿sí? Eso lo va a inhibir al paciente. Cuando la enfermera estima que la entrevista ya se ha completado, se puede terminar la misma dándole al paciente un poco de tiempo para que también pueda ordenar sus ideas. Recordemos algo ahí, mientras estamos ahí, lo que esto nos lleva a los pasos para la realización de la entrevista es que todas esas cosas que me va contando yo lo debo ir anotando, por lo menos la parte más importante. Siempre se le tiene que avisar al paciente que yo voy a tomar nota. Y esto nos lleva a los pasos a seguir en la realización de una entrevista. La entrevista se debe realizar en un ambiente que sea bastante cómodo, tranquilo, que sea privado, pero hay que recordar algo, hay que recordar que fundamentalmente debe ser seguro, porque a lo mejor, recordemos, son pacientes que están en un estado de desequilibrio en su aspecto mental, por lo tanto también podría representar algún tipo de peligro. Entonces, debe ser un ambiente tranquilo, cómodo, privado, ¿sí? Pero también seguro. Seguro para mí mismo, para el entrevistado, para el enfermero. Un buen método consiste en iniciar la entrevista con preguntas referentes a la identificación del paciente, como hacemos siempre. ¿Cómo se llama usted? Esto van a incluir qué cosa, el nombre, la edad, el estado civil, la ocupación, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Y es importante insistir desde el comienzo que todo lo que el paciente nos cuente es estrictamente confidencial, mostrando así profesionalidad y aparte para que tenga confianza, para que me pueda decir todas aquellas cosas que a lo mejor tenga miedo, tenga algún tipo de temor para poder ser sincero al momento de la entrevista. Bueno, luego, ¿qué se pasa? Se le pregunta al paciente si quién lo derivó o si fue por propia iniciativa y se le pide que hable sobre todos los motivos que lo han llevado a la consulta, como por ejemplo, qué es lo que lo están molestando, qué es lo que se siente. Si el paciente se niega a hablar o está bastante confundido o presenta problemas de memoria, se va a entrevistar a los familiares que lo acompañan determinando el motivo de por qué está consultando. En esta primera parte se debe interrumpir lo menos posible al paciente, limitando las intervenciones a aclarar según lo que le esté diciendo. Y bueno, una vez que tenemos una idea general del paciente y su problema, se pasa a realizar qué cosa. Y bueno, la anamnesis. Es decir, eso ya lo hemos visto en el tema número 4 y 5, que cómo nosotros analizamos tanto la estructura mental, su estructura interna, como su estructura externa. Entonces ahí nosotros vamos a hacer no solamente lo que es la anamnesis, sino que también vamos a hacer todo lo que es la exploración psicopatológica, como por ejemplo ver lo que es la apariencia, la actitud, la conducta, la personalidad, es decir, a ver, hablando muy rápidamente, por ejemplo, la apariencia, qué es lo que voy a ver o evaluar, por ejemplo, el aspecto físico, bueno, si el paciente yo lo veo que está aumentado de peso, si está desnutrido, voy a ver y voy a valorar su vestimenta, si es demasiado colorido o son vestimentas apagadas, o tiene algún tipo de incongruencia con su vestimenta, ya sea con su sexo o por el solo hecho de decir, bueno, está desdiciendo el tipo de vestimenta con respecto a la estación del año en la que yo estoy viviendo en ese momento. Voy a evaluar el aseo, su porte, su postura. En cuanto a la actitud, voy a ver si es que el paciente va a demostrar un tipo de alteración emocional o estado de ánimo, por ejemplo, si está tristeza, si está indiferente o está bastante alegre. En cuanto a su conducta, bueno, si el paciente está cooperativo, si es desconfiado o por el contrario es bastante hostil o es agresivo. Y con respecto a su personalidad, todo esto ya lo hemos visto, entonces solamente estoy nombrando y recordando algunas cosas nada más. Por ejemplo, si el paciente tiene logorrea, es decir, si tiene un exceso de lenguaje, si tiene fugas de idea, o inclusive lo que denominamos ensalada de palabras, es decir, esa mezcla incoherente de palabras y frases.
o tiene algún tipo de trastorno en el contenido del paciente, como por ejemplo lo que es el delirio, que era la convicción errónea, a pesar de que todas las otras personas ven que no es así, pero la persona está convencida de que eso es así. O si hay algún tipo de alteración en cuanto a su percepción, por ejemplo, alucinaciones, ilusiones, es decir, ese tipo de trastornos de alteración de la percepción de la realidad, ya sea con objeto o sin objeto. O si hay algún tipo de trastorno a nivel de la afectividad, si hay ansiedad y euforia, o algún trastorno con respecto a la cognición, es decir, si está ubicado en tiempo, en espacio, en persona, si está bien concentrado, si está atento a lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy haciendo. Y fundamentalmente lo que sí tenemos que ver, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, bien, eso es lo que le estaba mencionando, las áreas críticas, ¿sí? Las áreas críticas, que generalmente se denomina áreas críticas, ¿por qué? Porque esto acá, cuando nosotros ya abordamos cierta información, el paciente a lo mejor no lo va a poder expresar, o por lo menos no lo expresa generalmente con todas las personas. Es por eso que la manera en que hay que plantearlo, hay que usar un buen tacto para llegar a estas esferas, a estas áreas críticas. Y estas áreas críticas son tres. Es el trabajo o el estudio, si es que ha habido un eventual consumo de droga o si está consumiendo droga, y la vida sexual del paciente. Bien. La relación enfermero-paciente acá nos dice de que, bueno, recordemos que la relación enfermero-paciente se va a basar fundamentalmente en qué cosa, en la comunicación, y en la entrevista se usa mucho lo que es la comunicación de este tipo de pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal, la paraverbal y la actitud que yo voy a tener con el paciente con respecto, por ejemplo, a los buenos modales, a lo que sería la camaradería de ese paciente. Entonces, son cosas que yo tengo que tener en cuenta para mantener esa y fortalecer, o sea, para establecer una relación enfermero-paciente, y si ya la tengo, para ir fortaleciendo esa relación enfermero-paciente, manteniendo todos esos puntos que ya nosotros lo estamos mencionando. Bien, ¿cuáles son las etapas? Recordemos que hemos visto puntos a tener en cuenta, puntos, pasos y etapas. Estas son las etapas y acá ya estaríamos con lo último, que en este caso tenemos lo que es la etapa, son cuatro las etapas: la etapa de preinteracción, la de orientación, la de definición de identidades y la de terminación. Con respecto a la preinteracción, ahí está, en la etapa de preinteracción, dice que acá, en esta etapa de preinteracción, voy a tener dos tareas fundamentales. La primera es adquirir conciencia, es decir, yo como enfermero, como el entrevistador, es adquirir la conciencia de mis propios pensamientos y sentimientos. Y el segundo, ¿sí? La segunda tarea fundamental es concebir los objetivos de la primera interacción. Entonces, después de esto, el enfermero debe formularse lo que desea lograr durante la primera interacción. Entonces, voy a mantener tres objetivos. El primer objetivo sería establecer el ambiente interpersonal, es decir, ese ambiente interpersonal entre las dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Y establecer una relación terapéutica, porque recordemos, tampoco es hacerse amigo, porque eso no es ser profesional. Yo lo que voy a tratar de establecer es una relación enfermero-paciente. Por eso después vemos en la tercera etapa que dice definición de identidades. ¿Para qué? Para que no nos confundamos en esto. Entonces, hay que establecer una buena relación terapéutica. Y para que el paciente sienta que en mí puede confiar y tenga la libertad para presentarse y para que pueda expresar lo que yo necesito saber de ese paciente. Y de esa manera se pueda desarrollar con plena confianza y se pueda desenvolver con esa misma característica durante todo el acto de la entrevista. El segundo objetivo es establecer el pacto acuerdo de terapia, es decir,
decir, bueno, todo lo que se hable acá, es decir, yo lo voy a establecer a ese pacto. ¿Qué tipo de pacto? Por ejemplo, yo les puedo decir, todo lo que se habla acá va a quedar acá. Yo tengo algo que se llama, porque yo soy un profesional, un secreto profesional. Usted me va a tratar de determinada manera, yo de esta manera, usted es el enfermero, usted es el enfermo, o sea, no, uno le va a decir enfermo, sino usted es el paciente, yo voy a ser el enfermero, es decir, yo voy a establecer ese pacto, ese acuerdo de trabajo, a qué hora llegamos, cómo vamos a llegar, es decir, para que no hubiese después un desacuerdo y eso después para evitar la fricción en algún tipo de desacuerdo o algo que no se haya hablado. El tercer objetivo es determinar los pensamientos y sentimientos del paciente con respecto a qué cosa, con respecto a mí, a la presencia de ese profesional, de ese enfermero que está ahí. Es decir, yo tengo que determinar si el paciente está cómodo o no conmigo, porque si no está cómodo conmigo, yo debo informar que es así para que otra persona pueda tomar mi rol y pueda establecer la confianza necesaria para que se le pueda dar y se pueda ayudar, que el paciente pueda proyectar lo que tiene ese paciente para que se lo pueda ayudar terapéuticamente. Porque si no, voy a ser yo como enfermero, como trabajador de la salud, voy a ser una traba y voy a bloquear el normal desenvolvimiento de lo que terapéuticamente se está persiguiendo en ese paciente, que es tratar de recuperarlo de alguna manera. La segunda etapa, la segunda etapa que sería la de introductoria o la de orientación, esta etapa se inicia cuando dos seres humanos que no se conocían se encuentran por primera vez y se convierten en conocidos. El encuentro inicial, acá el enfermero, ¿qué es lo que va a hacer? Apenas se presenta, o sea, apenas llega, se va a presentar ante el paciente y le hace saber cómo le gustaría que se dirija a ella. Luego se le pregunta cómo le gustaría que se van a dirigir a él. Es decir, yo soy, dígame tanto, ¿y usted cómo se llama? Ah, ¿y cómo le gusta a usted que le diga? Capaz que dice, bueno, sí, yo me llamo Juan Pedro, pero me gusta que me digan Pepito. Listo, Pepito, así le voy a decir. Inclusive yo le puedo decir, bueno, me llamo, por ejemplo, en un caso, soy licenciado Francisco Molina, me gustaría que me diga Pancho, o por favor diríjase conmigo como licenciado. Entonces eso yo le voy a decir cómo quiero yo que me llamen y le pregunto a la otra persona cómo quiere que lo llamen. Entonces, en esta tarea, en este encuentro inicial, se hace el pacto con el paciente con el propósito de ayudar a conseguir, ¿qué cosa? Eso, la recuperación social del paciente, la recuperación de ese paciente. Entonces, después, ¿qué es lo que tenemos? La etapa de definición de identidades. En esta etapa dice que comienza cuando se ha superado las barreras de la etapa introductoria. Una de las características, mencionamos que en la etapa de definición de identidades, acá comenzaba cuando ya se había superado las barreras de la etapa introductoria. Y acá es donde ya se conocen mucho mejor las personas. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de lo que dice definición de identidades? Porque se lee mucho, está toda la parte teórica y al final, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es lo que yo necesito saber de esta etapa que es muy importante? La de definir las identidades. Básicamente sería decir, usted es el paciente, yo soy el profesional. Pero parece una cosa muy obvia lo que se va a decir, pero no es tan obvio, porque recordemos que son dos seres humanos. Y donde esa empatía implícita siempre va a estar presente. Y recordemos que en el momento de la comunicación
Y por una cuestión de irradiación afectiva nos podemos afectar por cosas que nos está contando, incluso nos podemos identificar con las cosas que nos está diciendo. Y cuando en el momento que yo tenga que hacer un tipo de aporte, a lo mejor estoy colocando algún tipo de proyección inconsciente de mis propias vivencias o de mi propia emoción. Y eso es lo que debo evitar, porque la otra persona puede detectar eso y a lo mejor se puede incluso aprovechar de esa situación y después aprovechar eso para poder manipularme de alguna manera. O a lo mejor ese paciente no lo va a aprovechar, ¿sí? Así, de esa manera. A lo mejor lo que va a suceder es de que el paciente va a terminar siendo el terapeuta porque el enfermero o el profesional está después proyectando constante y de manera inconsciente, constantemente, ¿sí?, sus cargas emocionales, sus cargas psicológicas. Va a estar proyectando sus temores, va a proyectar incluso expectativas de vida, y al final termina siendo el paciente, el terapeuta, y el que debería ser parte del equipo terapeuta, termina siendo y utilizando al paciente como un medio terapéutico. Y termina siendo todo lo contrario. Entonces, eso quiere decir, ¿sí?, eso quiere decir lo de definición de identidad, el objetivo de definir la identidad. Yo soy el trabajador, el profesional y usted es el paciente. Y nunca me lo tengo que sacar el objetivo fundamental de esta etapa. Y después, por supuesto, ya cuando ya el paciente ya está ya en condiciones, ya el paciente ya ha superado prácticamente lo que lo tenía internado a ese paciente o en observación, ¿por qué no?, a ese paciente. Y acá ya el paciente ya es dado de alta. ¿Por qué? O inclusive el paciente puede darse según ciertas circunstancias, no en todas las circunstancias un paciente psiquiátrico va a pedir una alta voluntaria y se va a ir. Tampoco hay ciertas circunstancias que sí lo puede contemplar, pero no es la mayoría. Entonces acá en la etapa de terminación es cuando ya el paciente es dado de alta. O también puede terminar la relación cuando el paciente no necesita más los servicios de la enfermera que le brinda esta relación de persona a persona. La terminación puede ser una experiencia de aprendizaje inclusive para las dos personas, para tanto el entrevistador como para el entrevistado. Bien, fundamentalmente, eso sería todo. Ya se hizo como un resumen. De todas maneras, no era muy largo el tema. Y ya saben, nos vemos en el próximo video, que sería el tema número 7, que ahí ya vemos la relación enfermo-paciente. Y ya sí vamos a abocarnos fundamentalmente a todo lo que es la comunicación, sus componentes y las técnicas que van a ayudar a esclarecer, a concentrarse, a identificar causa y efecto, que todo eso se necesita saber para que podamos desarrollar adecuadamente una entrevista. Nos vemos, suerte, éxitos.